El mundo del espectáculo español atraviesa uno de sus momentos más conmocionantes con una serie de revelaciones inesperadas que han puesto patas arriba a la farándula y han generado un torbellino de reacciones en todos los medios. Isabel Pantoja, considerada una de las figuras más influyentes y controvertidas de la música y el entretenimiento, ha roto el silencio con una declaración que nadie podía prever. En una revelación que ha sacudido tanto a sus seguidores como a sus detractores, Pantoja ha afirmado que Paquirri no es el padre biológico de Kiko Rivera. Este anuncio ha sido descrito como una auténtica bomba mediática que ha desatado un sinfín de preguntas, especulaciones y teorías entre periodistas, fanáticos y críticos. El impacto de esta noticia no se limita únicamente a su contenido, sino también al contexto en el que ha sido hecha pública. Pantoja, conocida tanto por su talento como por las controversias que han rodeado su vida personal, parece haber decidido dejar atrás el hermetismo que ha caracterizado su trayectoria para hablar con claridad sobre un tema que había permanecido oculto durante décadas. La naturaleza de su confesión ha llevado a muchos a preguntarse cuáles son las motivaciones detrás de esta decisión, y si este es solo el principio de una serie de revelaciones que podrían cambiar la percepción pública de su vida y su legado. Mientras los ecos de las palabras de Isabel seguían resonando en los medios, otra estrella legendaria decidió romper su silencio, sorprendiendo a todos con una entrevista cargada de emociones y revelaciones personales. Lolita Flores, una de las artistas más icónicas de España, decidió abrir su corazón como nunca antes, compartiendo detalles profundamente personales sobre su vida, su relación con Paquirri y las tensiones familiares que marcaron una parte significativa de su existencia. Su testimonio, descrito por muchos como una de las entrevistas más honestas y conmovedoras de los últimos tiempos, ofrece una ventana a las luces y sombras que han definido su vida personal y profesional. En el centro de su relato, Lolita habló de su relación con Paquirri, una historia que estuvo marcada tanto por la pasión y el amor como por las dificultades y los retos constantes. Para ella, Paquirri fue mucho más que una pareja. Según sus palabras, era mi refugio, mi mayor alegría y, a la vez, mi mayor dolor. Lolita describió cómo, desde el principio, su relación estuvo bajo una inmensa presión debido al escrutinio público. Cada movimiento que hacían juntos era analizado y juzgado por los medios, lo que generó tensiones que a menudo resultaban imposibles de manejar. Sin embargo, dejó claro que el amor que compartieron fue auténtico, transformador y, sobre todo, inolvidable. Lo que teníamos era real, y eso nunca desaparecerá, afirmó con una mezcla de nostalgia y serenidad. En un giro inesperado de los acontecimientos, Lolita confesó un secreto que había guardado durante años: la existencia de una hija que tuvo con Paquirri. Esta revelación dejó sin palabras a todos los presentes, ya que nadie había sospechado de la existencia de esta niña, fruto de su relación con el torero. Con lágrimas en los ojos, explicó cómo ambos tomaron la difícil decisión de mantenerla alejada del ojo público para protegerla de las complicaciones que podrían surgir debido a sus vidas públicas. Lo hicimos desde el amor, pero fue una decisión que nos rompió el corazón en 1000 pedazos, relató. Esta confesión mostró una faceta desconocida de Lolita, quien siempre ha sido vista como una mujer fuerte y resiliente, pero que en esta ocasión dejó entrever el peso emocional de haber tomado una decisión tan dolorosa. El testimonio no se detuvo ahí. Lolita también abordó las tensiones que marcaron su relación con la familia Pantoja, un tema que durante años ha sido objeto de rumores y especulaciones. Según relató, desde el inicio de su relación con Paquirri sintió que existía una barrera invisible que la mantenía al margen. A pesar de sus esfuerzos por acercarse y buscar un punto de conexión, nunca logró superar esa distancia. Siempre intenté mostrarme abierta y amable, pero parecía que nada era suficiente, confesó. Estas diferencias, que comenzaron como pequeños malentendidos, se convirtieron con el tiempo en conflictos insalvables que dejaron una marca profunda en su vida. Tras la muerte de Paquirri, estas tensiones no solo persistieron, sino que se intensificaron, creando un abismo que nunca pudo ser superado. Para Lolita, estas heridas siguen abiertas, recordándole constantemente un capítulo de su vida marcado por el dolor y la incomprensión. En otro de los momentos más conmovedores de la entrevista, Lolita compartió detalles sobre los esfuerzos de Paquirri por intentar mantener la paz entre ambas familias. Según explicó, el torero soñaba con que las diferencias pudieran ser superadas y que sus seres queridos pudieran convivir en armonía. Era un hombre con un corazón enorme, y ver los conflictos entre las personas que amaba lo afectaba profundamente. Siempre intentó mediar, buscar soluciones, pero los resentimientos eran demasiado fuertes, demasiado profundos, narró con un tono que combinaba admiración y tristeza. Este sueño incumplido fue, según Lolita, una de las mayores frustraciones de Paquirri, quien, a pesar de su valentía y determinación, no pudo evitar que las diferencias entre las dos familias se convirtieran en un muro insalvable.
Este relato no solo destacó la humanidad del torero, sino también el peso de las expectativas y los desafíos que enfrentaron como pareja en medio de una red de conflictos familiares y mediáticos. La entrevista con Lolita Flores alcanzó un nivel de intensidad emocional pocas veces visto en el mundo del espectáculo cuando la cantante y actriz decidió abordar uno de los episodios más devastadores de su vida, la trágica muerte de Paquirri. Su relato, lleno de pausas y cargado de una emotividad que hacía vibrar a todos los presentes, comenzó con una descripción desgarradora de cómo aquel fatídico día se convirtió en el punto de inflexión que marcaría el resto de su existencia. Fue como si el mundo entero se desmoronara frente a mis ojos, como si todo lo que conocía dejara de tener sentido en un instante, expresó con una voz rota, mientras los recuerdos parecían invadirla de forma inevitable. Paquirri, para Lolita, no era solo un hombre. Era su compañero, su confidente, su refugio en medio del caos que suponía una vida constantemente expuesta a la opinión pública. Era, según sus palabras, el pilar que sostenía mis días, el motor que me daba fuerza para enfrentar las luces y las sombras del éxito. Su relación, que había sido intensa y a menudo complicada, estaba cimentada en un amor profundo que, a pesar de los obstáculos, los unía de una forma que pocos podían entender. La noticia de su muerte, entonces, no solo significó la pérdida de un ser amado, sino también la ruptura de un proyecto de vida que ambos habían construido con esfuerzo y dedicación. Lolita relató con detalles cómo se enteró de la trágica noticia. Recibió una llamada inesperada en mitad de una tarde que parecía ser como cualquier otra, pero que terminaría siendo el inicio de una pesadilla. Recuerdo que al principio no podía entender lo que me decían. Mi mente simplemente no podía procesarlo. Me quedé en silencio, incapaz de reaccionar, como si mi cuerpo y mi alma se hubieran congelado, narró. La confusión inicial dio paso a una avalancha de emociones que incluían incredulidad, desesperación y una tristeza abrumadora que parecía no tener fin. Lloré como nunca antes lo había hecho. Era un dolor que no podía explicar, un vacío que sentía en el pecho y que parecía consumirlo todo a su paso. Sin embargo, lo que hizo que este duelo fuera aún más complejo y solitario fue una noticia que llegó poco después. Estaba embarazada. Este hecho, que podría haber sido un motivo de felicidad y esperanza, se convirtió en un desafío monumental en un momento en el que Lolita apenas podía encontrar fuerzas para levantarse cada mañana. Esa vida que crecía dentro de mí era un recordatorio constante de él, pero también representaba un peso que no sabía cómo cargar. Me encontraba atrapada entre la alegría de saber que tenía algo de él conmigo y la angustia de tener que enfrentarlo todo sola, confesó mientras las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Lolita describió cómo la noticia de su embarazo llegó en medio de un torbellino de emociones que parecía imposible de manejar. Por un lado, estaba enfrentando la ausencia de Paquirri, lidiando con un dolor que la paralizaba y que parecía no darle tregua. Por otro lado, sentía una responsabilidad abrumadora hacia la vida que llevaba en su vientre, una vida que representaba el legado de su amor con Paquirri, pero que también venía acompañada de miedos e incertidumbres. Había noches en las que me sentía completamente perdida. Me preguntaba cómo iba a hacerlo, cómo iba a ser capaz de criar a un hijo sin él, cómo iba a enfrentar el mundo cuando todo lo que conocía parecía haberse desmoronado, relató con una voz que transmitía la profundidad de su lucha interna. A pesar de las adversidades, Lolita encontró en su embarazo una fuente de fuerza inesperada. Era, como ella misma lo describió, un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Aunque la tristeza y el vacío seguían presentes, esa vida que crecía dentro de ella se convirtió en su ancla, en la razón por la que decidió seguir adelante a pesar del inmenso dolor que sentía. Cada vez que sentía a mi bebé moverse, era como si me recordara que había algo por lo que valía la pena seguir luchando. Era como si Paquirri estuviera conmigo, dándome fuerzas desde algún lugar, compartió, dejando los presentes profundamente conmovidos. En medio de su relato, Lolita también reflexionó sobre el papel de la maternidad en su proceso de duelo. Reconoció que el embarazo no solo la obligó a encontrar una fortaleza que no sabía que tenía, sino que también le dio un propósito en un momento en el que todo parecía perdido. Sin embargo, también admitió que fue un proceso lleno de desafíos y sacrificios. Ser madre sin él a mi lado fue lo más difícil que he tenido que hacer. Había días en los que sentía que no podía más, que el peso de todo era demasiado grande. Pero cada vez que miraba a mi hijo, recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Él era mi conexión con Paquirri, mi forma de mantener vivo su espíritu. El testimonio de Lolita no solo capturó la atención del público, sino que también dejó al descubierto una faceta de ella que pocas veces se había visto. Su relato mostró a una mujer profundamente humana, vulnerable, pero también resiliente y llena de amor. En un mundo donde las figuras públicas a menudo son percibidas como inalcanzables, Lolita se mostró como alguien que, a pesar de su éxito y fama, ha enfrentado las mismas luchas y dolores que cualquier otra persona.
Su capacidad para transformar su dolor en fortaleza y para compartir su historia con una honestidad tan cruda la convirtió en un ejemplo de resiliencia y valentía. Además, Lolita reflexionó sobre cómo esta experiencia cambió su perspectiva sobre la vida y el amor. Aunque el dolor de perder a Paquirri nunca desapareció, aprendió a encontrar belleza y significado en los recuerdos que compartieron y en el legado que dejaron juntos. Él siempre será parte de mí, no como una sombra del pasado, sino como una luz que guía mis pasos. Cada decisión que tomo, cada momento que vivo, lo hago pensando en él y en lo que habríamos querido construir juntos, concluyó con una mezcla de tristeza y esperanza. Esta parte de la entrevista no solo marcó un momento inolvidable, sino que también redefinió la manera en que el público ve a Lolita Flores. Más allá de ser una artista admirada y una figura pública, se reveló como una mujer que ha enfrentado adversidades inimaginables con una valentía y una resiliencia que inspiran a todos los que la escuchan. Su testimonio fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la esperanza pueden prevalecer, iluminando el camino hacia un nuevo comienzo. Si deseas conocer más historias como esta y adentrarte en las narrativas más fascinantes del mundo del espectáculo, no olvides seguir Chismeando con Glamour, el espacio donde las noticias más impactantes cobran vida con un estilo único y cautivador. Lolita Flores, una de las figuras más emblemáticas del mundo del espectáculo, se abrió de manera desgarradora durante una entrevista que dejó al público sin aliento. En un relato lleno de sinceridad y vulnerabilidad, narró el impacto que tuvieron algunos de los momentos más oscuros de su vida, particularmente la soledad que la envolvió durante una etapa especialmente complicada. Aquellos días parecían interminables, un laberinto emocional del que no sabía cómo escapar. Cada amanecer representaba un nuevo desafío, y cada noche, un recordatorio de su aislamiento. La cantante confesó que ni siquiera había encontrado las palabras para compartir con su familia más cercana lo que estaba viviendo. Era como si una barrera invisible la separara del mundo, haciéndola sentir que estaba completamente sola en medio de su sufrimiento. La soledad era abrumadora, casi insoportable. Era como si el mundo entero me hubiera abandonado en el momento en que más necesitaba apoyo, expresó con una voz que temblaba al recordar esos días. En su intento por mantener una imagen de fortaleza ante el público, Lolita se enfrentaba a una batalla interna que consumía todas sus energías. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama, pero sabía que no podía dejar que los demás lo notaran. Sentía que debía seguir adelante, aunque cada paso fuera un desafío titánico, explicó con una mirada que reflejaba la profundidad de su dolor. Por las noches, cuando las luces del escenario se apagaban y el bullicio del día se desvanecía, Lolita se enfrentaba a su realidad más cruda. El silencio y la oscuridad se convertían en sus únicos compañeros, acentuando el vacío que sentía en su interior. Era como si la soledad y el silencio fueran los únicos testigos de mi sufrimiento, los únicos que realmente entendían lo que estaba pasando, confesó con un tono que mezclaba resignación y melancolía. Pero, a pesar de todo, había algo que la mantenía de pie, algo que le daba un propósito para seguir adelante: su embarazo. Lolita habló con una sinceridad desgarradora sobre cómo este acontecimiento, aunque inesperado, se convirtió en su razón de ser durante esa etapa tan oscura. Ese bebé, que aún estaba en mi vientre, era mi luz en medio de tanta oscuridad. Me daba fuerzas para enfrentar cada día, aunque fuera un secreto que no podía compartir con nadie, reveló, dejando entrever cómo incluso en los momentos más difíciles había encontrado una chispa de esperanza. Su voz, quebrada por la emoción, reflejaba la mezcla de sentimientos que la acompañaban. Gratitud por esa nueva vida que crecía dentro de ella y tristeza por el vacío que sentía al no poder compartirlo abiertamente. En un momento especialmente conmovedor, Lolita hizo una pausa en su relato para dirigirse directamente al público que la escuchaba con atención. Con una mirada cargada de gratitud y vulnerabilidad, agradeció a quienes habían estado a su lado, incluso sin saberlo, durante los momentos más oscuros de su vida. Quiero dar las gracias a todos ustedes, que han estado conmigo en cada paso del camino, apoyándome sin importar las circunstancias. Su cariño ha sido un faro en medio de la tormenta, una luz que me ha guiado cuando no sabía cómo seguir adelante, expresó con una sinceridad que conmovió profundamente a quienes la escuchaban. Aprovechó ese momento para invitar a su audiencia a suscribirse a Chismeando con Glamour, un espacio que, según describió, está dedicado a revelar las historias más impactantes y emotivas del mundo del espectáculo. Aquí, siempre encontrarán un lugar donde las emociones y las verdades más profundas cobran vida. Este espacio está hecho para ustedes, para quienes valoran las historias auténticas y los relatos que tocan el alma, añadió con una sonrisa cálida que iluminó el ambiente. A medida que la entrevista avanzaba, Lolita reflexionó sobre el papel que la fama jugó en su vida y en su relación con Paquirri. Este tema, que para muchos podría resultar incómodo, fue abordado con una honestidad desarmante. La fama es una espada de doble filo,
comenzó, dejando un breve silencio que pareció cargar sus palabras de un peso especial. Nos dio cosas maravillosas, momentos que muchos solo pueden soñar, pero también nos quitó tanto, especialmente nuestra privacidad, añadió, con un tono que mezclaba melancolía y resignación. Lolita describió cómo la constante atención del público se convirtió en un tercer miembro no deseado en su relación. Todo lo que hacíamos estaba bajo la lupa de los demás. Cada gesto, cada palabra, incluso nuestras discusiones más personales, parecían pertenecer más al público que a nosotros mismos, relató con una voz pausada, como si cada palabra desenterrara recuerdos que había tratado de dejar atrás. Esa falta de intimidad, según explicó, fue una de las mayores pruebas que enfrentaron como pareja. La cantante también compartió cómo la fama afectó incluso los momentos más simples de su vida cotidiana. Había días en los que solo queríamos salir a caminar, compartir un instante de tranquilidad juntos, pero siempre había cámaras, preguntas, rumores. Era como si viviéramos en una obra de teatro que no habíamos elegido protagonizar, confesó, dejando entrever el agotamiento emocional que esa situación generaba. Con el tiempo, nos perdimos a nosotros mismos en ese intento constante de satisfacer las expectativas de los demás. Y eso, tarde o temprano, pasa factura, añadió con un tono que reflejaba tanto la sabiduría adquirida con los años como el dolor de haber vivido esa experiencia. A pesar de las dificultades y los desafíos que marcaron su relación, Lolita Flores habló con una ternura palpable sobre el amor que compartió con Paquirri, describiéndolo como una experiencia que definió gran parte de su vida y su manera de entender las emociones más profundas. Según sus palabras, ese amor fue mucho más que un simple vínculo. Fue una fuerza transformadora que le permitió descubrir aspectos de sí misma que desconocía. Para ella, la conexión que compartieron trascendía lo cotidiano, sobrepasando las barreras que las circunstancias y las adversidades pusieron en su camino. Él fue mi maestro en tantas cosas, confesó, dejando un breve silencio que parecía resonar con la profundidad de sus emociones. Me enseñó a encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros, a ver la luz donde parecía no haber nada más que sombras. Lolita recordó cómo Paquirri tenía una manera única de transmitir calma y esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Era esa persona que te hacía sentir que todo iba a estar bien, aunque el mundo se estuviera cayendo a pedazos. Su amor era como un ancla, algo que me mantenía firme cuando sentía que podía perderme, expresó con una mezcla de nostalgia y gratitud. A lo largo de su relato, dejó claro que el amor que compartieron no solo fue real, sino también profundo, eterno, de esos que dejan una marca imborrable en el alma. Era el tipo de amor que te cambia, que te hace crecer, que te transforma en alguien diferente. Un amor que, aunque duela perderlo, nunca desaparece del todo porque siempre vive en algún rincón de ti, añadió, mientras sus ojos parecían buscar en el pasado los momentos que atesoraba con tanto cariño. La relación con Paquirri, aunque marcada por la constante presión mediática y las dificultades inherentes a la vida pública, se convirtió en una experiencia que la hizo replantearse lo que significa realmente amar y ser amada. Lolita recordó anécdotas llenas de significado, pequeñas muestras de amor y complicidad que, aunque sencillas, se quedaban grabadas en su memoria como instantes de felicidad pura. Había días en los que no necesitábamos nada más que estar juntos, simplemente compartir un silencio o una mirada. Esos momentos eran todo, eran suficientes para recordarme que, a pesar de las tormentas, lo que teníamos era auténtico y valía la pena, dijo con una voz cargada de emoción. A medida que se acercaba al final de la entrevista, Lolita parecía abrir aún más su corazón, mostrando una vulnerabilidad que conmovió profundamente a quienes la escuchaban. Con una sinceridad que trascendía la pantalla, se dirigió directamente al público, dejando a un lado cualquier barrera que pudiera existir entre ella y las personas que habían seguido su carrera durante tantos años. Hoy he compartido cosas que durante mucho tiempo mantuve solo para mí. No ha sido fácil. Cada palabra trae consigo recuerdos que duelen, que pesan, pero también trae una sensación de alivio que no puedo describir, confesó, su voz quebrándose ligeramente bajo el peso de las emociones. Lolita habló sobre la importancia de expresar lo que llevamos dentro, incluso cuando resulta doloroso. Hablar, aunque duela, nos libera. Nos da la oportunidad de sanar, de avanzar, de encontrar esa paz que todos merecemos, afirmó, su tono de voz ganando fuerza a medida que transmitía un mensaje que claramente venía desde lo más profundo de su ser. Sus palabras no eran solo un cierre a su relato, sino también una invitación para quienes la escuchaban a reflexionar sobre sus propias experiencias, sobre los secretos que guardamos pensando que nos protegen, pero que a menudo se convierten en cadenas que nos atan. En ese momento de apertura total, Lolita aprovechó para expresar su gratitud a quienes habían estado a su lado a lo largo de su trayectoria, tanto en los momentos de éxito como en los más oscuros. Gracias, de verdad, gracias por estar conmigo, por apoyarme incluso cuando ni yo misma sabía cómo seguir adelante. Su cariño ha sido un refugio, una luz que me ha guiado en los días más difíciles,
dijo mientras sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, reflejando la mezcla de alivio y gratitud que sentía. Antes de despedirse, Lolita ofreció una reflexión que logró encapsular el núcleo emocional de toda la entrevista, un mensaje que parecía destinado no solo a cerrar ese capítulo de su vida pública, sino también a dejar una enseñanza duradera para quienes la escuchaban. He aprendido que los secretos, esos que guardamos pensando que nos protegen, a menudo se convierten en cadenas que nos atan, que nos frenan y que nos impiden avanzar hacia la vida que merecemos. Comenzó, su voz teñida de una mezcla de vulnerabilidad y fuerza. La pausa que siguió añadió peso a sus palabras, como si quisiera asegurarse de que cada persona presente entendiera la profundidad de su mensaje. Lolita continuó con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas sobre la importancia de enfrentar nuestras verdades internas. Espero, de corazón, que mi historia les inspire a abrirse, a liberar esas cargas invisibles que todos llevamos en algún momento. No hay nada más poderoso que la honestidad con uno mismo, nada más liberador que mirar hacia adentro y aceptar quienes somos, con nuestras luces y nuestras sombras, añadió, dejando entrever el recorrido personal que había emprendido para llegar a esa conclusión. Sus palabras, cargadas de emoción, parecían no solo un consejo, sino una invitación directa a abrazar la autenticidad y la vulnerabilidad como herramientas de sanación. El eco de sus declaraciones quedó suspendido en el aire, resonando profundamente entre quienes la escuchaban. Era como si en ese momento Lolita no hablara solo de sí misma, sino que le hablara a cada persona que alguna vez había sentido el peso de los secretos, el miedo al juicio o la carga de las expectativas. Aquello no era simplemente un cierre, sino un acto de conexión, un puente que ella tendía hacia su público con una generosidad y una empatía inusuales. Finalmente, con una sonrisa cálida que parecía envolver y abrazar a cada espectador, Lolita concluyó su intervención con palabras que dejaron un rastro de esperanza en el ambiente. A pesar de las adversidades, siempre hay luz al final del camino. Siempre hay algo, por pequeño que parezca, que hace que todo valga la pena, algo por lo que vale la pena levantarse cada día y seguir adelante, expresó, mientras su voz adquiría un tono de serenidad que parecía calmar incluso las emociones más intensas de quienes la escuchaban. Sus últimas palabras estuvieron impregnadas de gratitud, no solo por el espacio que se le había brindado para compartir su historia, sino también por las personas que, a lo largo de los años, la habían acompañado en su trayectoria, tanto en los momentos de gloria como en los de mayor dificultad. Gracias por permitirme abrir mi corazón, por escucharme y por estar conmigo en este camino. Este momento no solo ha sido para ustedes, también ha sido para mí, para recordarme que compartir nuestras historias nos une, nos libera y nos fortalece, dijo, con los ojos brillantes y una sonrisa que, aunque serena, transmitía la emoción de haber dejado algo significativo en el aire. Su despedida no solo cerró la entrevista, sino que dejó una marca imborrable en el corazón de quienes la presenciaron. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor, la esperanza y la honestidad tienen el poder de guiarnos hacia la sanación, hacia un futuro en el que podamos ser fieles a nosotros mismos y encontrar la paz que todos merecemos. Con cada palabra, Lolita dejó entrever que, aunque el camino no siempre sea fácil, siempre hay una manera de seguir adelante, y que esa manera empieza por la valentía de enfrentarnos a nuestras verdades.